Hola, estimados hermanos, vecinos, amigos. Soy el Pato Lago, quien les invita, se nos una en hermosas reuniones espirituales que llevamos a cabo los días domingos a las 18 horas, como así también estudios bíblicos en la semana a las 20 horas, los días jueves, en la avenida Maipú 6381. Sabemos que hay mucha gente que se queda en sus casas, sabemos que hay personas que les interesaría escuchar palabras del Señor y no se atreven a dar el paso. Pues bien, le invitamos, porque solamente se le ofrece a usted palabras de aliento, palabras de vida y tal vez la solución a lo que usted está viviendo. Acompáñenos en la oración, acompáñenos en la fiesta que le hacemos al Señor estos días domingos a las 18 horas y aprenda más de la Biblia. Adquiera sabiduría, como dice la palabra, escudriñando las Escrituras. Les invitamos, estamos en la comuna de Pedro y Reserva, avenida Maipú 6381. Que el Señor les bendiga. Tú, nosotros y el mensajero, todo el día juntos. Bienvenidos mis hermanos que acaban de llegar. Igual también darles la bienvenida, si al principio no la di, a todos los que nos están escuchando a través de la radio. Jesús nuestro refugio, también en las redes sociales. Sean todos bienvenidos a este culto. Y bueno, vamos a tomar asiento si gustan. También vamos a esperar a nuestro pastor que hoy día nos trae una enseñanza. Y siempre nuestros oídos deben estar prestos a la enseñanza de Dios, porque es el mejor alimento que tenemos para nuestra vida espiritual. Amén. Bueno, sea bienvenido nuestro pastor. Bravo. Amén. Amén, amén, amén. Cuán delicioso es en armonía. Bien, le damos gracias al Señor. Antes que nada me voy a sumar a las oraciones. Hay varios problemas. Hay varias situaciones de enfermedad. En Ñuble han muerto 5 personas ya por el asunto de la gripe, la influenza. Están dando avisos también para el cuidado que hay que tener con los niños, principalmente los chiquititos. Y eso es una oración que yo creo que en todas las iglesias se están haciendo. ¿Por qué? Porque los niños son los más indefensos. Y tener mucho cuidado, porque hay hospitales o hay policlínicos donde los devuelven a la casa pensando que no hay problema, y ya tenemos un resultado de un niño, un menor que murió, porque lo enviaron a su casa, tal vez para que su familia lo atendiera, pero a veces en los hogares no están los medios como para darse cuenta si el niño tiene mucha fiebre o está sufriendo espasmos, cualquier cosa. Entonces, vamos a orar al Señor también por eso, por la nación toda, por esta lluvia que llovió un par de días y quedamos todos nadando, la gran mayoría, gracias al Señor. Hoy día hubo solcito, paró, pero los estragos quedaron. Entonces es cosa de escuchar la radio, el mensajero y ver las noticias en televisión, cómo quedaron algunas casas. Gente que perdió todo. Entonces, oremos al Señor porque hemos dicho que la naturaleza no se manda sola. La naturaleza tiene quien le ordene, quien le permita hacer cosas. Y por algo viene esto, ¿no?
principio de dolores, donde la gente está experimentando sufrimiento, está experimentando enemistades, enfriamiento del amor. Es porque justamente la palabra del Señor, nosotros vamos a la palabra. Cualquier cosa que pase en el mundo, nosotros tenemos la respuesta en la palabra de Dios. Y nos damos cuenta que Dios tiene muchas cosas que decir y las está diciendo a través de los medios que Él tiene. Uno de los medios es la iglesia, los otros medios son la naturaleza, los incendios, las pestes, las enfermedades. Y si usted toma en cuenta lo que están viviendo algunos países, por ejemplo China, que es una potencia mundial, está sufriendo estragos. También hay ciudades que están bajo agua. Otras naciones donde también están sufriendo lo mismo. Tenemos un Brasil que nunca se había escuchado, oído o visto algo como lo que está pasando en Brasil, hermano. Entonces, Dios tenga misericordia de nosotros, de esta tierra, que nos perdone como hacían los profetas, los patriarcas, cuando se inclinaban a pedirle a Dios que tuviera misericordia. ¿Por qué? Porque si bien es cierto, el hombre es duro de cerviz, tiene un corazón torcido, cuando pasan estas cosas se acerca a Dios. Y por eso nosotros estamos viendo quién es Dios, estamos estudiando, porque hay mucha ignorancia al respecto, incluso en el mismo pueblo de Dios. Y esta es la segunda parte que vamos a ver sobre la potencia, el todo poder que Dios tiene, quién es realmente Dios. Es lo que dice algunas ideas por ahí, doctrinas heréticas, donde Dios es todo lo que vemos. Dios no es todo lo que vemos, sino que Dios es soberano de todo lo que vemos. Él no es manejado por nadie, Él maneja todo. Y Él es un Dios que ve y que tiene sus leyes dictadas y que depende del hombre. Dios ha mostrado caminos para que el hombre, la mujer, los jóvenes sean salvos. Dios ha mostrado y ha dicho que Él tiene misericordia y que es tardo para la ira. Él ha señalado leyes en las cuales se sujetan a Él y no a nosotros. El hombre puede legislar, pero a veces va a legislar leyes que no van a cumplir el propósito por el cual fueron dictadas. Pero Dios ha dictado leyes que sí se someten a Él, a una sola orden. Entonces por eso le invito a que nos pongamos de pie y oremos por las necesidades, por lo que el país ha estado viviendo y por lo que espera de aquellos que rechazan al Señor. Padre, en el nombre de Jesús, estamos ante tu presencia, Señor. Tu presencia es lo más importante en este lugar. En vano haríamos todo lo que hacemos si tú no estuvieras. Señor, y queremos hablar en esta hora, interceder como hijos tuyos, por esta nación, Señor, que está viviendo diversos tipos de problemas. Señor, que el clima, el tiempo, la lluvia, el calor desmedido, Señor, en algún tiempo, ha hecho estragos y está minando la fuerza de las personas. Sabemos, Señor, que tú hablas a tiempo y fuera de tiempo. Sabemos, Señor, que el hombre, cuando está en necesidad, acude a ti. Porque dentro del hombre y de la mujer y de toda creación tuya, Señor, humana, está el espíritu que tú nos entregaste para relacionarse contigo. Señor, en estos días hemos visto personas que han perdido todo, el trabajo de muchos años. Comerciantes, Señor, que con mucho sacrificio han reunido sus maquinarias para dar una buena atención. Es un lamento, Señor, que escuchamos en estos momentos. Personas que miran a su alrededor y se preguntan, ¿y cómo lo hago ahora? ¿Quién responderá por esto? ¿Cómo podré recuperar lo que he perdido? Señor, yo sé que tú lo material lo restituyes. Cuando te buscamos con honestidad, cuando te buscamos de verdad,
Cuando, Señor, tenemos al gran sumo sacerdote que intercede por nosotros ante ti, Jesucristo el Señor, tú, Señor, concede las peticiones conforme a tu voluntad. Por eso invocamos tu presencia, tu poder, Señor, sobre cada persona que en este momento está sufriendo. Sobre las personas que están viviendo, Señor, con familiares que están enfermos, con una enfermedad que está atacando a los niños y a los ancianos. Te pedimos, Señor, que protejas la vida del niño, como proteges la vida de todos. Señor, y que oportunamente llegue el auxilio que ellos necesitan para salir adelante. Que tu iglesia en esta hora, Señor, se postre ante ti, reconozca sus culpas, su falta de espiritualidad, pero que en estos momentos, Señor, con un corazón acongojado, contrito, Señor, contrito, nos humillamos ante ti para pedirte, Señor, misericordia por los que sufren, por los que están pasando hambre, por los que están, Señor, sufriendo frío, para aquellos que no tienen dónde vivir, para aquellos que quedaron sin tener dónde vivir. Señor, usted es Dios de todos, principalmente aquellos que le invocan y que le creen. Por eso, Señor, manda un avivamiento a tu iglesia, para que sea tu iglesia, Señor, la que esparza la buena noticia, que aún hay esperanza, que aún es tiempo, Señor, para salvar las vidas, que aún es tiempo, Señor, para tener un encuentro contigo. Dios mío, como hijos tuyos, en esta hora, obedeciendo el mandato de Jesucristo, Señor, intercedemos, nos ponemos ante ti, pidiendo misericordia. Muchas gracias, Padre. Gracias por tu poder, por tu amor, y gracias porque somos tus hijos. Y como decía la alabanza, Señor, somos tus hijos. Ya no somos esclavos de nadie, sino que somos hijos del Rey. Dios mío, todo esto lo dejamos a tus plantas, a tus pies, para que conforme a tu voluntad, Señor, estés, Padre, dando la solución que solicitamos. Gracias, Cristo Jesús. Amén y amén. Pueden tomar asiento, hermano. Bien, retomando lo que vimos el jueves pasado, que realizamos los estudios bíblicos nosotros, estamos viendo la característica de Dios. ¿Quién es Dios? ¿Por qué Dios en la palabra nos dice que Él con sus ojos nos ve, que su brazo aún está extendido, de que sufrió en su corazón? Entonces nosotros imaginamos a Dios como uno de nosotros que tiene sentimientos. Y Dios los tiene. Dios tiene sentimientos. Por esa razón mandó a Jesús, porque vio cómo la tierra se perdía, vio cómo el hombre se perdía, y Él envió a su Hijo, porque tiene un sentimiento de bien. Y cómo a través de la historia de la humanidad, Él se ha manifestado de muchas formas. Y al final, como dice la Escritura, se manifestó como su Hijo, quien, entrando a esta dimensión, nacido de mujer, empezó a crecer como uno de nosotros. Empezó a enfrentarse a los problemas que nosotros nos enfrentamos. Él pasó hambre, dice la Escritura. Fue rechazado. Incluso el ministerio corto que tuvo Jesús, 3 años y medio, Él vivió más de ese tiempo siendo rechazado. Una época de gloria donde la gente le buscaba, le servía, porque iban no detrás de Él, sino que detrás de lo que Él ofrecía. Se llenaron los campos, mucha gente le escuchaba hablar y se admiraban de sus palabras, pero la gran mayoría estaba esperando el fin de esa reunión para recibir lo que anhelaban. Enfermos, ¿cuántos enfermos fueron sanados? La Biblia no habla del total de cosas que Él hizo. El mismo apóstol Juan dice que si él escribiera todas las cosas que Cristo hizo mientras estuvo acá, no existiría un lugar para mantener tanta literatura. Y yo creo que es así, porque cada paso, cada minuto de su existencia,
era una enseñanza para nosotros. Nada de lo que él hacía era en vano. Nada de lo que él hablaba era inicuo. Nada de lo que él hacía era ofensivo. Entonces fue la última manifestación de Dios. Porque anteriormente hombres santos habían dicho de que iba a venir Dios, que iba a venir un caballo blanco a librar a la tierra. Hoy día decimos eso, pero los judíos decían que él iba a venir a liberar a los judíos de los romanos. Y pensaban de que llegaba en un caballo blanco con corona como rey a expulsar a los invasores de Israel. Era porque no había un conocimiento que hoy día tenemos de la historia. Hoy día nosotros tenemos el privilegio de conocer cosas que ellos no conocieron. Ellos hablaban conforme a lo que escuchaban de su profeta y de lo que les mostraba la historia. Pero hoy en día nosotros no podemos alegar ignorancia de lo que la historia dice. Hoy día estamos en conocimiento de cosas que ellos no entendían, pero nosotros las entendemos. Y aún entendemos más de lo que entendían los apóstoles mientras andaban con él. Aún entendemos y nos preguntamos, ¿por qué Jesús dijo que lo que él hacía nosotros lo íbamos a hacer? Y aún mayores. ¿Cómo yo no soy mayor que Jesús? Él es el Ser Supremo, pero Él no tuvo lo que nosotros tenemos para comunicarnos con el mundo. Él no dispuso de una radio, de una televisora, no dispuso de prensa, de nada. Por eso mandó a hombres a través del mundo para que esparcieran esto. Y me imagino que Jesús tuvo en mente esto mismo, que usted usa un aparato tecnológico y se transmite, ¿y a cuánta gente le llega? ¿Cuánta gente tiene la posibilidad de oír de Dios? De oír cómo Dios ama a la naturaleza, Dios cómo ama al ser humano. Y llegan a lugares que uno ni siquiera piensa. Por eso cuando estamos en radio o en televisión, nosotros decimos, Señor, las ondas radiales, televisivas son tuyas y van a llegar donde tú quieras que lleguen. Y hemos tenido sorpresa de que llegan a lugares que nunca pensamos que llegan. Es porque está hoy día la posibilidad de usar esta trompeta de plata, de hacerla sonar como el chofar, de decir a las personas de que Cristo viene, de decir a las personas que estamos en tiempo de dolores, de que es el tiempo de buscar al perdido, el tiempo de ir a las plazas, el tiempo de hablar sin parar de las buenas nuevas que aún existen a pesar de lo que se está viviendo. Y para eso empezamos a hablar que quién es Dios. Un Espíritu Santo, porque no tiene cuerpo. Yo no lo puedo ver, pero lo siento. Es como siento el amor por mis hijos, por mi esposa. No me lo explico. Yo no sé qué color tiene el amor. Algunos lo pintan color rosa, pero yo no sé qué aroma tiene. No lo veo, pero lo siento. Entonces es una manifestación que Dios está con nosotros cuando sentimos su presencia. Cuando hablamos y oramos y nos caen las lágrimas de repente cuando vemos cosas injustas o cuando estamos frente a una situación complicada, sentimos su presencia. Ese Dios invisible está hoy día acá. Y Él puede hacer lo que Él quiera, lo que estime necesario, pero nunca va a hacer nada que nos perjudique. Entonces, recuerdo que la semana pasada llegamos a un punto importante, hermanos. Si usted trajo su hojita, lo felicito porque tiene que andar con la hojita. Tiene que ser como Dan al principio, no deje la hoja, póngasela. Y vimos, por ejemplo, me voy a cambiar los lentes, porque ya estoy viejito, entonces no veo muy bien. Vimos que el Señor, cuando creó a la humanidad, creó al hombre, puso en el hombre cosas que no puso en la creación total. Y la creación del hombre fue algo majestuoso, donde Él empleó uno de los nombres
que se le da teológicamente para demostrar que Dios es más de uno. Es un Dios trino. Ahí la Biblia dice, para los estudiosos de la Biblia, señala que cuando Dios dice, hagamos al hombre conforme a nuestra imagen y semejanza, ahí estaba hablando Elohim, que es un plural. El Dios trino estaba diciéndole, hablando con el Hijo, con el Espíritu Santo. Es como cuando usted va a hacer algo, y yo me he pillado haciendo eso, incluso de mucho tiempo, de antes de ser evangélico, que yo hablaba conmigo mismo y decía, vamos a hacer tal cosa, y estaba solo. Entonces Dios dice, hagamos al hombre. Él está hablando de su pluralidad. El hombre es uno solo, es una unidad, pero está dividido en tres. Como lo vimos, Padre, Hijo, Espíritu Santo, carne, alma, espíritu. Entonces, Dios es uno, dice la palabra. Oye Israel, el Señor tu Dios uno es. Y amarás al Señor tu Dios, escuche, con toda tu mente, con toda tu alma y con todo tu cuerpo. Uno. Pero todo lo que uno tiene dispuesto a Dios. Y eso no ha cambiado. Algunos dicen, los politeístas, no, Dios son varias personas. Porque vienen con costumbres del pasado, de una costumbre griega, de los filisteos y de tantos feos, donde hablan de que hay varios dioses. Y usted sabe que también en la antigüedad a los ángeles caídos le llamaban dioses por lo que podían hacer. Ellos tenían facultades, eran seres sobrenaturales, aparecían, desaparecían, incluso poblaron parte de la tierra con engendros que ellos hicieron. Pero Dios seguía manteniendo que Él era uno. Él fue el uno que habló con Moisés y fue quien se le reveló a Moisés, porque si bien habló con Abraham, habló con Noé, habló con otros patriarcas, a Moisés le dijo, yo a ninguno le dije quién era, sino que a ti me he revelado como Yahweh, el Eterno, el gran yo soy. Es el mismo que estoy hoy día. Y es el mismo que anduvo en medio nuestro diciendo, yo soy el buen pastor, yo soy la puerta de las ovejas. Y yo soy antes de Abraham, porque antes que Abraham fuera, yo soy. Jesús decía cada rato quién era Él. Incluso cuando le fueron a buscar, después que lo vendió Judas, lo fueron a buscar, Él pregunta, ¿a quién buscas? Y le dijeron, a un tal Jesús. Y Él les dice, escúchenle la palabra, Él les dice, yo soy. Y los soldados se fueron de espalda, cayeron a tierra por el tremendo impacto de que Él decía quién era. ¿Me están entendiendo? Y esas cosas sobrenaturales nosotros las experimentamos en nuestro corazón, las hemos visto, las sentimos. Sentimos las caricias del Señor. Algunos hemos tenido experiencias donde Dios nos pasa la mano por la cabeza. Hemos sentido su presencia y nos hemos puesto a llorar sin saber por qué. Yo he estado frente a hombres santos de Dios, hombres que se dedican a Dios 100% y no he podido sacar palabra delante de ellos. Lo único que he querido es llorar. La presencia de Dios está en algunos y debería estar en todos nosotros. Entonces es maravilloso conocer quién es nuestro Padre, es maravilloso entender de quién dependemos, de quién somos y dónde estaremos en el futuro, como Él lo dice. ¿Cómo no amar a Jesús si Él vino y se reveló? Él es la sustancia de Dios, es la faz de Dios. A los suyos vino, los suyos le rechazaron. Y le siguen rechazando. Y siguen gritando, crucifíquenlo, crucifíquenlo, crucifíquenlo. Cuando usted le presenta a Jesús a una persona y la persona lo niega, ese está parado ahí en Jerusalén gritando, crucifíquenlo, crucifíquenlo. Para Dios,
Un día son 1000 años, 1000 años un día. Para Dios esto es reciente lo que le pasó a Jesús. Para nosotros han pasado más de 2000 años. Para Dios no. Entonces, hermano, es tremendo el desconocimiento que hay de quién es Dios. Por eso lo desafían. Incluso tienen la patudez de insultarlo. Y así sigue el mundo creciendo. En Estados Unidos leí una noticia que ya no hay más enseñanza cristiana en los colegios. Va a ser optativo. Sacan a Dios de la escuela como la sacaron de las universidades. Como aquí lo están sacando. Como aquí lo están obviando. Como en todo el mundo lo están haciendo a un lado. El hombre tiene sus propias técnicas para gobernar. El hombre está queriendo eternizarse en la tierra. El hombre está planificando viajes a la luna y hacer una colonia en la luna que sea habitada. El hombre está gastando millones y millones para descubrir el espacio. Y en la tierra hay millones y millones que se están muriendo de hambre. No entiendo, porque no hay conocimiento de Dios. Porque Dios no habita en ellos. Ellos se quieren eternizar. Ellos quieren o creen o piensan que van a vivir en los años que quieran. Planes para el 2050, planes para el año 2044, planes. Necio, dice la palabra. ¿Por qué? Porque no dicen si Dios quiere. Lo ignoran. Pero la palabra del Señor sigue diciéndonos quién es el trino Dios. El Dios con nosotros, Emmanuel. El Dios que creó todas las cosas. El Dios que se apiadó de la gente y se sigue apiadando de los que reconocen su pecado y se arrepienten. Esa es la puerta. Yo soy la puerta de las ovejas. Algunos discuten y pelean. Algunos discuten, oye, este me levantó los hermanos y se los llevó a su iglesia. Oye, ¿cómo hacen esto? Y están invitando a hermanos que son de otra iglesia y se han llevado a mis ovejas. ¿Dónde la vieron? Las ovejas son de Dios. Dios es el que está sobre nosotros y Él hace como Él quiere. Escuchar la oración de mi hermana, la iglesia está vacía y es culpa de Dios. No, es culpa nuestra. Porque no predicamos la verdad, estamos disfrazando cosas. Pero ¿qué pasa? Lo critican, le llaman la atención. No, tú eres aquí, tú eres allá, pero no hacen nada. Y Dios sigue clamando a través nuestra cada día. Dios sigue viendo cómo la juventud se pierde. Dios sigue viendo cómo siguen asesinando a personas. Cómo se perdió el afecto y el amor hacia los demás. Cómo ya no importa si es niño, si es mujer o es anciano. No hay valor para la vida humana. Y Dios lo ve. Iglesia, ¿qué estás haciendo? Y cuando digo iglesia no estoy hablándole a los edificios, a las sillas. Le estoy hablando a la iglesia, a los que tienen el Espíritu Santo, a los que han nacido de nuevo. ¿Qué estás haciendo? ¿Sigues encerrado en tu iglesia? ¿Sigues sin hacer nada? ¿Sigues adorando un letrero? ¿Sigues adorando una doctrina herética? ¿Sigues sacando el pecho, inflándote como ganso porque en tu iglesia hay 1000 personas y más allá hay un pastor que tiene 20? Esas 1000 no son tuyas, pero se apoderan de ella. Y la Biblia habla de esos asalariados que ven entrar a la oveja, pero ven si trae harta lana y la trasquilan hasta dejarle el cuero pelado. Hermanos, el Dios Trino al que yo predico, el que se le enseña a ustedes cada día, es el Dios misericordioso.
Es el Dios que provee. Es el Dios que mantiene y sostiene. Ese Dios nos ha sido manifestado a nosotros. Y lo hemos visto, algunos en sueños, otros cuando cerramos los ojos y oramos. Hemos visto sus respuestas, los resultados de las oraciones. Hemos visto que Él es el que quebranta el decreto del hombre. Hemos visto que la sanción del hombre para Dios no es nada, porque Dios conoce su justicia y su verdadera justicia. Hicieron un estudio, hermanos, que el 40% de algunos presos en Chile, después que están meses, son declarados inocentes. Han perdido familia algunos. ¿Por qué? Porque el hombre anda por vista. Tal vez la persona tenía una apariencia que no era de confiar y por eso la juzgaron. Y mentirosos que fueron testigos lo encarcelaron. Pero Dios hace su justicia y esas personas recuperan su libertad, porque en la cárcel es donde está el semillero de hombres que conocen al Señor y se dedican a predicar dentro de la cárcel. Yo sé de eso porque trabajé en eso. Son hombres que sienten en la cárcel que están más libres que los que están afuera. Hombres que sienten la presencia de Dios cuando oran y lloran por la injusticia. O oran y lloran por el pecado que cometieron. Y Dios los transforma y salen nuevas personas. Algunos son bautizados dentro de las cárceles. Por eso, hermanos, la justicia de Dios es diferente a la justicia del hombre. Hombres que se están eternizando en cargos, en puestos. Hombres que no piensan que un día van a tener que doblar sus rodillas para confesar al Señor. ¿Y dónde van a pegar? A pegar o a pagar. Porque les va a pegar otro, no nosotros. Va a pagar cada una de las cosas que cometió en vida. Y se creen dueños de las decisiones, dueño de un pueblo y dueño de la libertad. Por eso, qué importante es conocer a nuestro Dios, al Dios del universo, al Dios trino, al Dios que declara en la Escritura. Es un Padre, como dice la palabra del Señor. Vamos a empezar a usar la Biblia, Romanos 1:7. Romanos 1:7 dice: a todos los que estáis en Roma, amados de Dios, llamados a ser santos, gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Nosotros no estamos en Roma, ya pasó esa época, pero donde quiera que estamos, Dios nos manda a ser santos, apartados para Él, apartados, lejos del pecado, dedicados a servirle, dedicados a hacer las obras que Él nos dice. Él es nuestro Padre. También un hijo que es Dios. Y de eso habla Hebreos 1:8. Muy interesante, hermoso lo que dice Hebreos. Le leo, dice: más del Hijo dice: tu trono, oh Dios, por el siglo del siglo, centro de equidad. Aleluya. Y el cetro de tu reino. Jesucristo, nuestro Dios. Eso dice Romanos 9:5. Volvemos a Romanos 9:5.
la Biblia, dice: ¿de quiénes son los patriarcas y de los cuales, según la carne, vino Cristo, el cual es Dios? Sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén. La palabra declara quién es Cristo, quién es Jesús, quién es Yahshua, hablando en hebreo. ¿Quién es el Mesías? Yahshua HaMashiach. El que estuvo en medio nuestro siendo Dios, que no escatimó quién era y se vistió como siervo, porque Él venía a servir. La Biblia lo dice, hermano. Este Dios que se nos revela a nosotros es un Dios que ha estado en la eternidad por la eternidad. Y es un Dios que nos invita a estar con Él. Es un Dios que ha preparado todo lo que está al alcance del hombre para llegar a la eternidad. Y nunca me voy a cansar de decir esto, porque así fui enseñado, que es más fácil ir al cielo que al infierno. Uno, para ir al infierno, tiene un montón de obstáculos. A veces actúa contra su conciencia, porque la conciencia que Dios pone es una conciencia que viene de una semejanza. Entonces, de repente, una persona mata y se acostumbra a matar. Una persona agrede a otro y se acostumbra a agredir a otro, porque eso le da poder, eso le da facultad. Y Dios vino a manifestar eso, que lo que es bueno y lo que es malo. Un Espíritu Santo que también es Dios. Ese Espíritu Santo que está en Hechos. Ahí sale, en Hechos 5, versículo 3 en adelante. Dice así: y dijo Pedro, Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón? Para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad, reteniéndolo. ¿No se te quedaba a ti vendida? ¿No estaba en tu poder? ¿Por qué pusiste en tu corazón? No han mentido al hombre, sino a Dios. Aquí hay un principio. La palabra del Señor en Eclesiastés dice: nunca prometas nada delante en la iglesia. No prometas lo que no vas a cumplir. Porque mejor que no prometas y no cumplas. No vaya a ser cosa que prometas y no cumplas y después diga delante de los ángeles, exculpándote o mintiendo. Mejor quedarse callado cuando no está seguro. Hay que ser tardo para hablar, pero rápido para oír. Lento para hablar, pero atento. Cosa que por los labios salga palabra santa para Dios. Por eso dice la Escritura que de una llave o de una fuente no puede salir agua dulce y amarga. O sale la una o sale la otra. Entonces pensemos un minuto, hermanos, cuando hablamos sin respaldo, hablamos prometiendo sin cumplir. Porque lo estamos haciendo delante de Dios. Somos templo del Espíritu Santo. Obramos no como que estuviéramos en la iglesia, en la casa o en la calle. Nuestras actitudes, como dice la Escritura, tienen el que somos santos, apartados para Dios donde quiera que estemos. No teniendo una conducta en el trabajo, en la casa y una conducta diferente en la iglesia. No, somos santos donde quiera que estemos. Aunque estemos rodeados de gente inconversa, irredenta, pecadora, somos santos. Y no debemos caer en las garras de Satanás poniéndonos a la altura de ellos. Somos santos porque lo dice Dios en su palabra. Y eso no significa que me tengo que andar pegando en el pecho cada rato, hermano, no. Sino significa que todos mis actos primero serán pesados y medidos
por Dios. Y no como el emperador que fue pesado, medido y encontrado culpable. Dios pesa los espíritus. Dios ve nuestras obras y acciones. A Él no le engañamos. Entonces, el Padre de toda la eternidad, la deidad invisible. Nadie ha visto a Dios, sino que el Hijo que está en su seno, Jesucristo. Ahora, hay un versículo que se me viene a la memoria, está en Hebreos capítulo 1, que es hermosísimo. 1 en adelante, dice: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros últimos, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo, por quien asimismo hizo el universo, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados, a la diestra, dice, por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas, hecho tanto superior a los ángeles, cuando heredó más excelente nombre que ellos. Jesucristo, Dios, cómo se ha manifestado en esta forma, cómo aquí hay un trabajo en conjunto. Los tres son divinos, los tres hacen lo mismo, los tres en su labor. El Padre proyectó, el Padre miró y proyectó todo. Y el que realizó ese proyecto es Jesucristo. Le dio forma, le dio cuerpo, lo ordenó. Y el que respeta las leyes en esa creación y que pesa todas las cosas y que hace al hombre que cumpla con esa creación, ese proyecto, es el Espíritu Santo. El que nos lleva a toda verdad, a toda justicia, a todo juicio. Un solo Dios que tiene tres acciones. Si usted no tuviera su cuerpo, no podría hablar en este medio. No le veríamos. Si usted no sintiera, no fuera una persona coherente, no se podría comunicar con nosotros porque su mente a lo mejor no está bien. O sea, se nos puso esas tres entidades en nosotros. ¿Por qué? Para vivir en este medio, pero siempre comunicados con Él. Porque como le he dicho, Dios no se comunica ni con su cuerpo, su carne, ni con su alma. No. Dios se comunica con su espíritu. A su espíritu le habla, lo redarguye, le llama la atención. A su espíritu lo alienta, le sopla fuerza, poder a través del Espíritu Santo para que su espíritu alimente el alma y su mente, su cuerpo. Así que, hermanos, la unidad es lo más importante. Por eso nosotros, los que entendemos la palabra, llamamos a la unidad. La iglesia es un cuerpo. La iglesia se levanta como una sola persona. Pero hay un arquitecto. No sacamos nada con tener los elementos para hacer una casa. Porque nada puede ser edificado si la casa no la edifica el Señor. Podemos tener los mejores implementos, pero si lo hacemos según nuestros gustos, no sirve. Por eso Dios dice, para que le entendamos, que toda casa dividida tiende a caer. Porque Él habla de la unidad. Para Él la unidad es lo más importante. Porque la Biblia dice que si los 120, casi 120 que estaban orando en las alturas, en un piso alto, en el aposento alto,
Oraban todos unánimes. O sea, la Biblia me dice a mí que estaban los casi 120 o más de 120 orando en un solo espíritu, como un solo hombre. Unánime, unánima, un alma, dice la palabra. Orando sin cesar hasta que Dios cumplió lo prometido, que era el poder que iba a enviar a los suyos. Y de ese poder fue revestido, ¿quién? Usted. La iglesia, cuya cabeza es Cristo y cuya cabeza de Cristo es Dios. ¿Se da cuenta? Y cuando Cristo cumple su obra, ¿qué dice? Les conviene que yo me vaya, cabrón. Quédense tranquilos, no van a quedar huérfanos, porque mi Padre y yo enviaremos al Espíritu Santo para que Él los conduzca, para que Él les narre, para que Él les revele todo lo que yo y el Padre hablamos. Pero qué maravilloso entender eso, que no estamos solos. Que cuando algo en nuestro corazón nos dice, no lo hagas, no lo hagas, no lo hagamos. Cuando algo nos dice, no vayas, no vayas, no vayas, sintamos la presencia, el discernimiento que Dios le da a sus hijos, no vaya. Esa comunicación es eterna, perfecta, cuando nuestros oídos están puestos en la voz de Dios. Así que, hermanos, el Hijo en toda su plenitud es manifestado. Su deidad es manifestada. Al tercer día, cuando se levanta con el poder del Espíritu Santo, se manifiesta su deidad. ¿Y quién lo había dicho anteriormente? Él había dicho que iba a ser entregado, que iba a ser torturado y que iba a ser muerto. Pero Él también dijo, yo pongo mi vida, nadie me la quita, sino que yo la pongo y la vuelvo a tomar. Porque Él es soberano sobre la vida y sobre la muerte. Dios. Y ahí los hombres, sus amigos, los más cercanos, se dieron cuenta de que tenía algo especial. Era el mismo Jesús, pero había algo en Él. Como que reflejaba una luz, una pureza. Entonces, hermanos, ese Dios es el que este mundo rechaza. Ese Dios que tiene el poder sobre cada criatura es el que el mundo rechaza. ¿Cómo nos vamos a sentir el amor de Dios cuando vemos que si Dios quisiera, borra del mapa un país, borra del mapa una persona? Pero no, Él quiere que todos le conozcan. Y que en el cumplimiento del tiempo nadie diga, yo nunca escuché de ti. Porque la Biblia dice en el capítulo 24, cuando el Evangelio sea predicado hasta los confines de la tierra, entonces vendrá el fin. Eso dice la Escritura. Nadie va a quedar sin oír de Jesús. La iglesia no tiene ese papel de predicar en todas las naciones o hasta el último, no. La iglesia tiene que predicar mientras esté en la tierra, mañana, tarde y noche, buscando, trabajándole al Señor. Pero cuando la iglesia sea tomada por Dios y nos lleva a su presencia para no vivir las calamidades horrorosas que va a vivir la tierra, en la tierra va a haber un grupo que va a seguir predicando la palabra. Todavía el amor de Dios va a estar permanente en esa época de terror, de miedo, de muerte, de pestes, de guerras, de hambre. Lo dice la palabra. Dios va a mandar a sus testigos para que prediquen. Los van a matar. Y Dios va a escoger a 144,000 hombres para que prediquen la palabra y los van a matar. Pero van a morir sirviéndole al Señor. Y después viene el fin. Eso dice la palabra. Yo no puedo entender cómo hay gente que no se ama a sí misma. Gente que son sádicas o, no sé, que aman el dolor, aman el problema,
no piensan en sí mismos ni en su familia. Maridos que dejan a sus mujeres porque van a la iglesia. Jóvenes que tienen problemas en la universidad porque son cristianos. Son perseguidos, son burlados, se burlan de ellos. La ciencia se burla. Pero no saben que la ciencia también la creó Dios. Así que, hermano, la noticia es que Dios es eterno, inmutable, no cambia. Su poder es infinito. Nunca ha sido doblegado por nadie. Hombres que se levantaron y lo desafiaron, perdieron. Hubo uno que quiso edificar una torre para demostrar que podían llegar donde estaba Dios. Pero grande fue su sorpresa, que con todos los colaboradores que tenía, Dios descendió y les confundió la lengua para que no se comunicaran entre sí. Ahí nacieron las lenguas. Ahí fueron desparramados todos esos. Cuidado, que Dios no puede ser burlado. Su existencia, hermano, no tuvo principio ni fin. Hoy día me contaba uno de mis hijos, Samuel, que se quedó conversando con unos compañeros en el colegio. Siempre le hacen preguntas, pero le hacen preguntas para burlarse de él. Y hoy día le preguntaban y le decían, bueno, pero si el Big Bang fue el que creó todas las cosas. Y mi hijo le dijo, no. El Big Bang fue un efecto de una energía. Ah, ¿viste? La energía creó todas las cosas. No. Porque si yo le hago una pregunta a ustedes, ¿quién creó la energía? ¿De dónde nació la energía? Si tú tienes un reloj, esto lo digo yo, no mi hijo, porque se lo he dicho a algunos incrédulos. Si tú sacas tu reloj, lo desarmas, lo tiras en el suelo y empiezas a juntar las piezas, nunca ese reloj te va a quedar igual. La perfección de la creación es única. Todo lo que está creado está puesto en un lugar y ordenado que se mantenga ahí. La tierra fue ordenada que flotara en el aire sin tener basas, sin tener nada, ni columna, ni un elefante que lo sostuviera, y ahí está. Por miles y miles de años girando con las 4 estaciones, girando. Y la lumbrera, cuando la crea, le dice al sol y a la luna que iban a alumbrar la tierra para que en el día el sol diera su luz y su calor, y en la noche la luna y las estrellas alumbraran también. Y ahí están todavía. Así que, hermanos, no nos confundan con algunas cosas. Sus pies están bien puestos sobre la roca. No le crea a los cuenteros ni a los mentirosos. No le crea a aquellos que quieren sacar ventaja de su conocimiento. En las iglesias lo único que adoramos es a Dios, a Jesucristo. El hombre podrá tener muchos tributos, podrá tener muchos dones, pero son otorgados por Dios, no son de Él. Y esos dones tienen que ser puestos a disposición de la iglesia, no para su enriquecimiento, no para apoderarse de la mente ni manipular a la gente. Son mortales como usted y yo, que estamos al servicio de Dios, que debemos respetarlos, claro, porque tienen una honrosa función de enseñar. Si enseñan bien, brillarán como las estrellas en la eternidad. Pero si engañan, Dios les va a decir, apártate de mí, hacedor de maldad. Nunca te conocí. Por eso, ¿cómo ha pasado el tiempo? Hablábamos el otro día que íbamos a llegar a la mitad del año.
Y así vamos con pasos agigantados a reunirnos con Dios. Cada día que pasa es un día menos. Es un día más en nuestra existencia, pero un día menos. Nos acercamos cada día más al Señor. Entonces preparémonos. Como cuando usted planifica un viaje o las vacaciones, se prepara gran parte del año. Empieza a ahorrar platita, ¿no? Empieza a comprarse un buen traje de baño. ¿Ah? Se empieza a comprar buena ropa, un buen equipamiento. Hagamos lo mismo. Pronto viene el verano. El verano ya se acerca. Y viene. En ese verano, entonces, vayámonos de vacaciones con el Rey, con nuestras maletas llenas de obras buenas, para después decirle, esto hicimos. Nos diste un talento, nos diste 5 talentos, nos diste 10 talentos. Ahí están los 10 y un poco más. Ahí están los 5 y un poco más. Y al que le dio 1 y no hizo nada, ese va a perder el talento que le queda. Y Dios se lo va a dar al que más tiene. Porque es un Dios justo. El que más labora, el que más trabaja para Dios, Dios lo recompensa. Porque Dios no es deudor de nadie. Él, a usted y a mí, no nos dé un peso. Todo lo contrario, estamos en deuda. Tenemos que pagar con buenas obras, llegando a los pies de Cristo a las personas que tienen necesidad de Dios, trabajando con el Espíritu Santo ahí para par. Cuando el Espíritu Santo muestra a alguien, tenemos que ir donde esa persona. Pero cuando el Espíritu Santo pone en tu corazón un alto ahí, es porque es tema de Dios. No nos metamos, no seamos intrusos cuando Dios está trabajando en una persona. Oremos por esa persona. Dios es inmutable, es siempre el mismo. Su naturaleza y sus propósitos no cambian. Eso lo dice la Escritura en varios pasajes que usted lo tiene en el estudio que yo le entregué, el cual le recomiendo que lo lea. Léalo. Y usted va a ir memorizando y va a tener la palabra que Dios le va a hacer usar en momentos oportunos. La palabra va a salir de su interior como ríos de agua viva. Y la persona que escucha va a ser conmovida. Porque ahí está usted hablando y el Espíritu Santo tocando. No deje la palabra de verdad de lado. No se dedique más a ver comedias o a ver películas. No se dedique tanto a eso. Lea 20 minutos diarios la Escritura y hable con el Señor, porque Él es el Maestro. Él escribió. Así que, hermanos, este Dios, el cual hemos empezado a hablar, es un Dios inmutable, Dios que no cambia. Ya vimos ya que la Biblia dice que Dios se arrepiente, pero no se arrepiente porque se equivoca. Porque si yo cometo un error y me arrepiento es porque me equivoqué. Oh, metí las patas, no haría lo hecho, ¿no? Dios no. Dios cambia de actitud, lo vimos, ¿se acuerdan? Dios cambia de actitud frente a ¿qué? Al pecado. Porque hay una cosa que es irreconciliable, el pecado no se reconcilia con Dios. Pero cuando el pecador se arrepiente, Dios cambia de actitud, lo perdona. O sea, estaba bajo condenación, se arrepintió, aceptó a Cristo, lo perdona. Eso es una ley. La ley está manifestada en lo que usted siembra, eso cosecha. Si siembra enemistades, diferencias o rechazo con Dios, ¿no cree usted que va a sembrar y va a cosechar algo diferente? La siembra y la cosecha es una ley divina. Sembraste tormenta, vas a tener vientos, tempestades. Sembraste amor,
amor te va a ser entregado. Y hay muchos ejemplos en la Escritura. Cuando una persona obró con amor, como Dios le restituyó el amor. Así que, hermanos, por último, en Génesis 6:6 leamos algo. Génesis capítulo 6, versículo 6. Capítulo 6, versículo 6. Dice, y se arrepintió Jehová. Aquí donde algunos dicen, ¿viste? Se arrepiente como cualquier persona. Se arrepintió Jehová de haber hecho hombre en la tierra y le dolió en su corazón. ¿Dios tiene corazón? No sé, yo creo que no, es espíritu. El que tiene corazón, y sé que lo tiene, es Jesucristo. Pero Jesucristo es una parte de la Trinidad. Es el Dios que se manifestó en nosotros como humano. Y atención, Él vino por el ser humano. No vino por nadie más. Él nunca le dijo a nadie que no sea humano que orara o se arrepintiera. Nunca. Dios, me imagino que cuando hay gente que está padeciendo hambre y pasa al lado una persona con un animalito, con un paquete lleno de alimento para el animalito, y ve al ser humano padecer hambre, no le gusta. ¿Por qué? Porque el ser humano, ¿qué tiene? ¿Qué dice la palabra? Hagamos al hombre conforme a nuestra imagen y semejanza. ¿Qué es lo que hay en ese que está sentado en la cuneta, hediondo a pichí, con hambre? Una imagen deteriorada de Dios. Es una moneda que en su tiempo brilló, pero cayó a tierra. El moho, el tiempo, le borraron la imagen. Pero si la tomamos y limpiamos esa moneda, va a empezar a florecer la imagen. Lo más importante para Dios es el ser humano. Tenemos responsabilidades con el resto de la creación. Debemos cuidar la vegetación. Debemos cuidar a los animales. Debemos darle alimento que dependen de nosotros los animales, pero nunca poner a un animal sobre un ser humano. Porque la Biblia no dice eso. Así que, hermanos, he visto un amor enfermizo en este último tiempo por los animales. Pero cuando usted conoce la historia de esas personas andaban en búsqueda de algo, de amor. Los animalitos le dan amor. Son fieles, están con ellos. Y ahí expresan su amor, por eso los visten, les dan buen alimento, les tienen un lugar donde puedan cohabitar. Es porque reciben amor. Toda persona que ha sido rechazada, y esto para que ustedes lo vean, porque tenemos que aprenderlo, toda persona carente de amor va a buscar el amor en algo. Va a buscar el amor en algo que vive y respire. Los perros son regalones, son amorosos, le pasan la lengua por la cara y están ahí saltando y moviéndose. Entonces están entregando el amor que esa persona no recibió o que tiene un rechazo en su corazón. Pero cuando viene una persona y me dice que me ama, mi perrito va a estar al lado mío, tendrá su tiempo para hacerle cariño. Pero mi cariño ahí también expresado en la persona que está al lado mío. Eso es para que entendamos. Dios nos hace responsables de todo lo que tengamos. Tenemos un perro y lo tratamos mal, vamos a dar cuenta. Tenemos un gato y no lo atendemos y lo agarramos a patar, vamos a dar cuenta. Porque son criaturas creadas por Dios, compañías
por el ser humano, que cumplen una función. Aunque sé que hay lugares donde pillan a un ratón y se lo comen, pero yo no me imagino una persona, usted y yo, comiendo ratones porque estaban infectando la casa. Ellos cumplen una función. Por eso los cuidamos. En lugares donde habitan roedores, los cuidamos. Porque tienen una función. Como el bombero apaga el incendio, el perro o el gato cumplen una función. Así que, queridos hermanos, sin apartarme del tema, Dios no se arrepiente de haber creado al hombre, no. Pudo haber cambiado, pudo haberlo hecho de nuevo, ¿no? ¿Qué le costaba? Mandar un diluvio y borrarlo a todos. ¡Pum! Se acabó. No habría historia de Noé, de los 3 hijos, de las 3 nueras, no habría historia. Los borró. Y Dios borró ni cuenta nueva. Crea al hombre de nuevo y a la mujer de nuevo. No. Sino que les dio la oportunidad para que ellos fueran y cumplieran el papel que tuvo que cumplir Adán y Eva. Y le entregó los mismos talentos y dones, menos uno, que lo recuperamos cuando llegamos a Cristo. Pero a Noé no se lo dio. No le dijo, y te enseñorearás de todo. No. Porque en ese momento el hombre había ya reemplazado quién iba a señorear. Y todavía está. Solo algunos. Pero cuando nosotros llegamos a Jesús, el postrer Adán, aquel que no pecó, aquel que cumplió el objetivo, nosotros pasamos a ser señores. Y Cristo es el Señor de señores. Como dice la Escritura, ¿me está entendiendo las ganancias que tenemos al llegar a Cristo? Así que, hermano, gozaos pues, dice la Escritura, gócense de tener un Dios como el que tenemos. Y transmitámoslo a nuestros hijos, aunque a los chicos hay que tener el momento oportuno. Usted no puede estar todo el día hablándole porque tienen otras cosas en su mente, pero en el momento que Dios le dé la oportunidad, háblele. A los niños, a los jóvenes, háblele. Nunca deje de hablarle porque somos responsables de ellos. Póngase en pie, hermano. Dios es todo en todo. No es como dicen los panteístas. Dios está en todo y Dios lo es todo. No. Él es todo y está sobre todo. Esa es la diferencia. Si yo veo un gomero puesto en mi casa, no voy a ir a adorarlo porque es Dios. Si veo un ave majestuosa que pasa por el cielo, yo no lo voy a adorar como Dios. Es un ave. Dios ha sido manifestado y yo lo adoro y le sirvo a ese Dios. Oremos. Señor, te doy muchas gracias por estos momentos. Te pido, Señor, que nos sigas instruyendo cada día, en todo momento, que nos hables, Señor, principalmente cuando estamos en alguna situación compleja, que venga a nuestra mente tu palabra de que tú estás con nosotros. Estás observando cuál es nuestra conducta. Estás observando qué es lo que hacemos. Si ponemos por obra tu palabra o no. Ayúdanos a perfeccionarnos en tu palabra. Y bendice a todos los que están en este lugar, a todos los que han escuchado la radio, Señor, a los que han visto, Señor, en la página web, la televisora de la iglesia, y por cada aplicación que tenemos, Señor, en las redes sociales. Tu palabra debe ser predicada y escuchada. Gracias por darnos, Señor, ese honor de poder hacerlo. Señor, bendice a mis hermanos, que tengan un hermoso fin de semana. Y, Señor,
Que cada día tú nos sigas hablando en la forma que tú quieras. En Cristo Jesús te adoramos, Señor. Amén y amén. Tomen asiento, hermanos queridos. Hermana, usted se siente. Tú, nosotros y el mensajero, todo el día juntos. El mensajero, la radio. Tú, nosotros y el mensajero, todo el día juntos.